La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que hemos preparado para ustedes. La verdad es que la mañana de hoy estoy bastante contento porque me acompaña el arquitecto Miguel Launer. Tengo el honor de conocer a Miguel Launer, está acá con nosotros. Vamos a estar hablando de su libro El barrio Mata, Portugal, libro que es son unas memorias, también son un homenaje, ¿no?, a esta zona tan histórica, tan propia de nuestra capital. Estoy muy contento de tener a don Miguel acá junto a mí y vamos a escuchar la primera canción, eso sí, antes de ir con la entrevista. Este es otro grande de nuestro país, es Jorge González, y esto es Carita de Gato. Tienes la carita de gato más bella de este lugar. Eres la mejor compañía, mi poesía, medicina. Día a día, cuerpo peludito que maulla sin parar. Rompe, rompe que este mundo abunda de egoísmo artificial. Tienes la carita de gato más bella de este lugar. Eres la mejor compañía, mi poesía, medicina. Noche a noche vamos pegaditos a las fiestas del soñar. Quédese, quédese, no se me vaya, que lo bueno está por comenzar.
carita. Ya estamos de vuelta en la hora del museo. Y hoy me acompaña el arquitecto Miguel Launer. Miguel, muchas gracias por estar acá acompañándonos en la hora del museo. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Y vamos a conversar acerca del libro El barrio mata Portugal. Es un libro que acaba de lanzar Editorial LOM. Desde ya lo recomiendo porque son unas memorias de la vida de Miguel, pero también son las memorias de la arquitectura de esta ciudad. Entonces hay mucho dato interesante acerca de cómo se ha ido construyendo esta zona del barrio Mata. Lo recomiendo mucho y he aprendido mucho con este libro acerca del barrio Mata. Y me gustaría abrir esta entrevista leyendo una cita que hay acá en la contratapa que dice así: no me resigno a admitir la imposibilidad de recuperar nuestro patrimonio urbano, aunque sea un primer paso. Las luchas de los vecinos de Mata Sur, en armonía con autoridades municipales impulsadas por objetivos análogos, demuestran que es posible preservar el derecho a la ciudad. Estas son las palabras de Miguel Launer. Miguel, yo te quiero preguntar, ¿qué es el derecho a la ciudad y por qué es importante que lo preservemos? Es fundamental. A ver, a mi juicio, no hay institución más noble en la historia de la humanidad que la ciudad. Todo lo que ha sido significativo en el campo de las ciencias, del arte, en fin, ha ocurrido en las ciudades. Desde el Partenón, la polis romana, incluso los asentamientos primitivos en épocas anteriores, todo lo que es significativo ha ocurrido en las ciudades. Y nosotros cuidamos, nos esforzamos, la humanidad en general se esfuerza por conservar lo mejor de su pasado. ¿Qué razones impulsan a la mayoría de los ciudadanos en cualquier país del mundo cuando viajan de turista a Europa? ¿A qué van? ¿Qué les interesa? ¿Por qué van? ¿Por qué tú vas a París? ¿Por qué vas a Florencia? Claro, a Praga. Claro, es simplemente por el enorme atractivo que significa haber conservado lo que a lo largo de la historia esas sociedades fueron capaces de ir construyendo. Esas catedrales góticas son impagables. En consecuencia, nosotros vivimos aquí en Chile una etapa de verdadero avasallamiento de nuestro patrimonio, de nuestro pasado. Esta situación que ha dejado con libertad de acción a las grandes inmobiliarias para de hecho hacer lo que quieran, pasar por encima de las normas vigentes, para levantar torres que destruyen para siempre las posibilidades de un barrio, es una situación inaceptable. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. El legado que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos, claro, destruyendo lo que a lo largo de tantos años se pudo conservar, es inconcebible. Es el derecho a nuestra memoria también, ¿no? Exactamente. O sea, el derecho a la ciudad es el derecho a nuestra memoria. Es la pura verdad. Por lo tanto, es algo fundamental. Fundamental. Y claro, yo tuve la suerte de pasar una infancia y una juventud en un barrio, bajo ese punto de vista, excepcional. ¿Sí? Y eso, bueno, de eso vamos a hablar ahora. Pero antes de entrar de lleno en el barrio, ¿no? Me gustaría también preguntarte por qué tú decides escribirle este homenaje, ¿no? a este barrio, al barrio Mata Portugal. Bueno, el origen fue que la Municipalidad de Santiago, el año 1990, junto con la Universidad Arcis y la editorial LOM, convocaron a un concurso Historias de los barrios de Santiago, que tenían un determinado número de palabras que se podían hacer. Bueno, yo participé pensando que era un llamado a los arquitectos, urbanistas que somos, de alguna manera quienes consideramos tener patrimonio sobre nuestras ciudades. Bueno, pero en definitiva, no sé cómo, de hecho, yo mismo me fui entusiasmando y más que
una historia del barrio bajo el punto de vista de su desarrollo urbano, es una historia de mi familia, inmigrantes Claro. Que llegaron de Ucrania. Son tus memorias, pero también son las memorias arquitectónicas. Sí. A mí eso me parece muy interesante como Exactamente, es ejercicio de Sí. literario. Claro, yo he leído otros libros sobre patrimonio arquitectónico, por ejemplo, pero no tienen esta dimensión, ¿no?, de humanidad que tú le agregas al ir contando tu historia personal, la historia de la familia. Claro, es verdad. Es muy lindo ese ejercicio. Ojalá que todos los barrios de nuestro país pudieran tener libros así de emocionantes, ¿no?, de emotivos, que uno pueda ir haciendo y puede ir rastreando las vidas de los sujetos que habitan en ese entorno, pero también, ¿no?, de la arquitectura, de cuáles son los principales hitos arquitectónicos de esta zona. Claro. Eso funciona muy bien. Muy bien. Así es. Oye, y yo te quería preguntar acerca de otro hito, ¿no?, de otro gran personaje que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, que es Benjamín Vicuña Maquena, y que nos cuentes también qué es el Camino de Cintura, porque para como contextualizar esto creo que es importante destacar la figura de Vicuña Maquena y de este Camino de Cintura que aparece en el libro. Bueno, Benjamín Vicuña Maquena es una persona conocida en la historia de Chile por haber sido intendente de Santiago en un periodo breve, 1872 a 1875, nada Claro. más. En 3 años. Pero este es un hombre, un historiador fundamentalmente, que fue un hombre de una historia muy audaz. Él participó en la Sociedad de la Igualdad y en acciones de rebeldía contra el régimen, y de hecho participó en una insurrección en 1858, por lo cual en definitiva debió pagar y fue expulsado, fue desterrado de Chile. Claro. Lo que para Chile fue una fortuna, porque él llegó Pues a eso Europa. fue a Francia, ¿no? Claro. Llegó justo a Francia cuando el barón Haussmann estaba haciendo esa inmensa transformación de París, que lo transformó con los bulevares en la ciudad que todos admiramos. Claro. Y después tuvo una estadía en otra ciudad memorable, en todo sentido, Florencia, Claro. en la que meditó con calma, probablemente sustraído de las luchas que en Santiago lo tenían presionado, tranquilo. Preparó un plan, no me acuerdo exactamente de cuántos puntos, pero unos 20 puntos de transformación de Santiago. Y cuando con los cambios de gobierno ocurrió en Chile, asumió Federico Errázuriz como presidente de la República, lo convocó a trabajar como intendente. Y allí él pudo materializar muchos de esos sueños que él imaginó en Florencia. Uno de los cuales, francamente, no el más significativo, pero muy importante, fue la concepción del Camino de Cintura. ¿Qué es el Camino de Cintura? Es lo que hoy llamamos una circunvalación. Claro. Fue la primera circunvalación de Santiago y que la concibió partiendo de la Plaza Baquedano hacia el sur, en la avenida que hoy lleva su nombre, Avenida Vicuña Maquena, hasta la Avenida Mata, que en ese tiempo se llamaba Callejón de los Monos. Callejón de los Monos. Exactamente. Y la abrió como un gran bulevar, recordando la imagen que él tenía de París, y se prolongó por toda la Avenida Mata hasta el Parque O'Higgins. De allí, con una leve curva, continúa por Blanco Encalada hasta la calle Matucana. Exposición. Y de allí retorna hacia el sur hasta el río Mapocho, prácticamente. O sea, hace una U completa, Santiago. Es una concepción de una audacia inverosímil para esos años. Claro, no existía esta idea, ¿no?, de ir haciendo... la idea de la circunvalación, ¿no? No existía en la concepción. No había el urbanismo como disciplina de trabajo en Chile, en fin, etcétera. Piensa que después de Vicuña Maquena solo hay otra circunvalación. Que es el Américo Vespucio. El Américo Vespucio, que es de 1960, casi un siglo después de la que concibió Vicuña Maquena.
Un visionario de Vicuña Maquena, hay que decir que también remodeló el Cerro Santa Sí, Lucía. Cerro Ese es Santa Lucía. el gran regalo a la ciudad. Por supuesto. Y la canalización del río Mapocho. Del río Mapocho también, que era el río, él decía que era el río más feo de la historia de la humanidad, algo así. Así lo calificaba él. Sí. Bueno, y ahora hay que decir que el río ha cambiado mucho, ya no es esa cloaca al aire libre que teníamos. No, ha ido- claro, por supuesto. Sí. Pero todo parte con Vicuña Maquena, ¿no? Que Sí, él tiene esta efectivamente. visión. Es una figura admirable en la historia de Chile, lo que le vemos a él bajo un punto de vista urbano, siendo un hombre que no tenía, por supuesto, ninguna escuela en ese campo. Claro. Y en específico, ¿de qué hablamos cuando hablamos del barrio Mata Portugal? Digo, en términos de dónde se ubica, cuáles son los límites de este barrio. Bueno, son, digamos, mayores, pero para nosotros, en nuestra infancia y juventud, en general cubría, yo te diría, todo lo que es la avenida Mata propiamente tal, a partir de Vicuña Maquena, donde en la esquina de Vicuña Maquena con la avenida Mata había un abrevadero para que los caballos de las carretelas, que eran el principal medio de transporte en ese tiempo, pudieran beber tomar agua. Bueno, partía de allí en nuestros tiempos, y digamos que podemos decir que concluye aproximadamente en la calle San Diego. Ya. La zona que nosotros frecuentamos. ¿Por qué la calle San Diego? Porque uno de los hitos que fue muy importante en nuestra infancia y juventud fue el Teatro Caupolicán, situado en la calle San Diego. Y después, hacia el sur de la avenida Mata, podemos decir que llega hasta la Plaza Bogotá. También avanza hacia el norte hasta la calle 10 de Julio, donde se había construido, cuando ya todavía éramos niños, el Teatro Portugal, que pasó a ser un hito muy importante en nuestra infancia. ¿Te acuerdas? 10 de julio, ponte tú, porque ahora Huamachuco 10 de julio es una calle donde reina el automóvil y es como el palacio del automóvil. Y en esa época, ponte tú, ¿qué tipo de comercio había en 10 de julio? No, era muy diferente. 10 de julio era el corazón de los que se llamaban las paqueterías. ¿Paqueterías? Paqueterías, sí. En ese tiempo, el comercio es curioso. Todo era pequeño comercio, claro. Comercio de menor escala, ¿no? Y había un poco una clasificación, podríamos decir, étnica, o sea, los turcos, como llamábamos nosotros a todas las colonias sirio-palestinas, claro, eran los dueños de las paqueterías. Y las paqueterías abundaban en la avenida 10 de Julio. Paquetería es un comercio hoy día prácticamente inexistente, no sé. ¿Qué son artículos de oficina? Son artículos, yo diría todo lo que no es alimento. Incluye vestuario, artículos de librería, de hoy día, juguetes. Paquetería. Paquetería, sí. Y después teníamos a los españoles, claro, dueños de la ferretería. Nosotros teníamos una maravillosa ferretería frente a nuestra casa, en el portal Eliseo del Canto, claro, que se llamaba La Sin Rival, en la esquina misma de Portugal con Avenida Mata, cuyos dueños eran dos hermanos, los hermanos Trueba, españoles. Los nombra en el libro. Claro, y bueno, era un paraíso para nosotros, los tornillos, las tuercas, las pequeñas herramientas. Nos encantaba. Y después teníamos la barraca Villanueva, que era propiedad de don Justo Pascual e hijos, y que estaba situada en Avenida Mata, un poco más al oriente de la calle Santa Elena, que subsistió hasta no hace muchos años, y que era el paraíso para nosotros porque nos abastecía del acerrín, que era la materia prima fundamental para construir las pelotas con las que jugábamos, porque en ese tiempo, hasta que yo tuve 11 años, llegó la primera pelota de cuero al barrio. Pero hasta entonces todas las pichangas eran con pelotas o de trapo o de acerrín, con las medias de mi hermana, por ejemplo, medias de nylon, de acerrín. Las rellenábamos de acerrín, que don Justo Pascual era muy generoso para facilitarnos. Algo que tú comentas en el libro, que a mí me gustaría que se lo explicara a nuestros auditores, es esta idea de que el barrio Mata estaba construido a escala humana.
que había una continuidad, ¿no? Como de casas de un piso, algunas de 2 pisos. Cuéntanos un poco eso, cómo eran estas edificaciones. Y también quisiera preguntarte, aprovechando que estás acá, la diferencia entre cité y conventillo. Muy bien. Bueno, el barrio entero, hasta entonces, construyó antes de la época en que se pone en boga el concepto de ciudad-jardín. ¿Ya? Que propugna la idea de construcciones aisladas. Hasta entonces todo era edificación continua. De manera que la calle era un verdadero corredor no interrumpido por espacio. Salvo por las intersecciones de las calles. Claro, de las calles, naturalmente. Claro. Bueno, en consecuencia, un espacio muy coherente. Todas eran más o menos el mismo formato, la puerta de entrada al medio y 2 ventanas a ambos costados, con frentes que fluctuaban alrededor de 10-12 metros de frente por profundidades que eran mayores, 40, claro, 50 metros. Y con gran encanto, algunas hechas con mucho cuidado en la factura de las puertas y ventanas, con chambrana de adorno, con balaustres en los antepechos, bien hechos, también en muchos casos arriba, ocultando la techumbre, también con antetechos, con balaustres, de modo que era una factura muy cuidadosa. Otras eran sin esta ornamentación, claro, un estilo más moderno, podríamos decir. ¿Ladrillo botado? Claro. ¿Los muros? Sí, todas eran en general, si no eran de adobe, que eran las construcciones más antiguas, a partir después del terremoto del 39, el adobe fue prohibido y todo ya se hizo con albañilería de ladrillo. Claro. ¿Sí? En algunos casos a la vista, ladrillo quemado, en otros casos estucado. Claro, eso es lo que tú de modo que, francamente, muy grato espacialmente. Las calles eran, en el caso de Avenida Mata, bastante amplia, con veredas anchas, y con las calzadas, con lo que era necesario, porque prácticamente la única circulación durante un buen tiempo eran carretelas. Exacto, no había necesidad de estacionamiento, ¿no? No se pensaba en el estacionamiento del auto. Exactamente, el auto no era un lujo. Recuerdo de los años 36 en adelante empezó a ser ya, claro, más habitual. Empezaron a circular las góndolas, como llamábamos, los primeros servicios de locomoción colectiva. Y había tranvía también, ¿o no? Y había el tranvía. El medio principal de transporte de la ciudad era el tranvía. A mí me hubiese gustado conocer ese Santiago con tranvía. Pero admirable, admirable. Yo no entiendo las causas por las cuales se haya liquidado ese sistema. Tú sabes que en Europa hay muchas ciudades, particularmente en Alemania, que han mantenido con el tranvía, con el tren de superficie, claro, el tram le dicen. Y se ha mejorado, porque antes eran una cafetera de mucho ruido, ¿no? Pero ahora son silenciosos, sí, modernos, en fin. Era un magnífico medio de transporte. Y eso se barrió con todo. De hecho, yo, cuando estaba preparando tu entrevista, estuve mirando fotos de la zona y encontré unas fotos del tranvía que salía de San Diego con Mata. Había creo que había una estación de tranvía. Terminal, claro. Seguramente, sí. Y todo el centro estaba conectado por tranvía. ¿Sí? Toda la ciudad estaba conectada con tranvía. En el caso nuestro teníamos 2 líneas principales. La línea número 33, que circulaba por Avenida Mata en ambos sentidos, hacia el oriente o el poniente, y que llegaba hasta la estación central. Claro, hasta la central, y llegaba a Avenida Vicuña Maquena por el oriente y giraba hasta Plaza Baquedano. Y el tranvía número 5, que era el que venía desde la estación Mapocho por Maquive y continuaba por Portugal hasta Avenida Mata. Y allí retornaba por Avenida Mata hasta la calle Lira y se devolvía al centro por Lira hasta Mapocho. Increíble. Tenemos que irnos a la segunda canción de esta mañana. Vamos a seguir escuchando a Jorge González. Este es uno de los mejores covers que se han hecho, yo creo, en la historia de la música.
es Necesito poder respirar, de Jorge González. Hoy ya no puedo ver la luz del sol. No siento miedo ni dolor. Soy una nueva dimensión de ti. Ven, ven y duerme junto a mí. No sé siquiera recordar ni hablar. No necesito nada más. Dándome tu amor, me has enseñado tu verdad. Ya no existe más que yo quisiera recordar. Soy una nueva dimensión de ti. Ven, ven y duerme junto a mí. Solo necesito poder respirar para amarte. Necesito poder respirar para amarte. Solo el aire me puede ayudar. No sé siquiera recordar ni hablar. No necesito nada más. Necesito poder respirar para amarte. Necesito poder respirar para amarte. Solo el aire me puede ayudar. Hoy ya no puedo ver la luz del sol. No siento miedo ni dolor. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En
Sin pretexto, abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes, nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo. Y hoy nos acompaña el destacadísimo arquitecto Miguel Launer, con quien estamos conversando acerca de el barrio Mata Portugal, que son estas memorias personales, pero también memorias arquitectónicas de nuestra ciudad. Miguel, nos habíamos quedado en la conversación, estábamos hablando del tranvía y de este Santiago, bueno, este Santiago que ha cambiado mucho. Y hay algo que a mí me sorprendió cuando estaba leyendo tu libro, que era el teatro. Tú cuentas que fuiste, la primera película que viste en tu vida la viste en un teatro, que es el Teatro Atenas. Exacto. Pero aparte tú cuentas los distintos teatros que se hacía, que existían en esta zona. Claro. Y además que eran teatros muy multifuncionales, o sea, era un cine de barrio, pero que se usaba muchas cosas. Entiendo que incluso se podían ver peleas de boxeo, ¿no? Claro. ¿Nos podrías contar un poco eso? ¿Qué significaba el barrio, el teatro en este concepto, ¿no?, de barrio? Sí. El primer teatro que conocimos nosotros fue el Teatro Atenas, que estaba muy próximo a mi casa porque situado sobre la misma calle Portugal, al norte de Avenida Mata, unos 30 metros por su acera poniente. Era un teatro antiguo de madera, pero para nosotros era muy atractivo. Tenía la platea sin inclinación, porque se podían retirar las butacas con el objeto de otro espectáculo. Alguna vez hicimos nuestras kermés, aprovechando justamente el Teatro Avenida Mata. Y después el otro espectáculo que era muy habitual allí eran las peleas de box. Las peleas de boxeo. Que tuvieron su momento de esplendor glorioso, con púgiles, como se llamaban, francamente talentosos, ya con mérito, campeones sudamericanos. Pero pronto, digamos, aproximadamente el año 38 a 40, se inauguró el Teatro Portugal, que estaba situado en la esquina de 10 de julio con Avenida Portugal, la esquina sur-oriente. Y ese fue un teatro para 2.000 espectadores. Para 2.000 espectadores, claro, o sea... Tenía 3 localidades, platea, balcón y galería. Y... bueno... y ponte tú ahí, digamos, estamos hablando de un teatro, pero en estos teatros no se daban obras de teatro, se daban películas, o también había obras de teatro.
no. Era solo cine. Era solo cine. Pero todos se llamaban teatro. Todo se- Efectivamente. Claro, porque ahora se provoca la llamaba confusión. teatro, esa es la expresión, pero era solo cine. Era cine Sí, y cine, otras cine. actividades que podía hacer Sí, box claro. o kermesse. Claro, pero después que se inauguró el Teatro Portugal ya era solo cine. Ya. Y empezaron las funciones rotativas, que tú te podías pasar una tarde entera mirando películas que se repetían, claro. No, iban pasando diferentes películas. Ah, ya. 3 películas podías ver al hilo en teatro, una tarde completa. Toda la tarde en el teatro. Y eran, era el teatro pasó a ser una entretención habitual para todos nosotros los días, las matinés de los días domingos. Eran muy habituales las seriales, es decir, unas películas que venían por capítulos. Y siempre terminaba un capítulo con una escena de pánico de un tren que estaba a punto de dejaba enganchado atravesarte, a atropellarte, o una chica que se iba a caer del caballo al galope tendido, en fin. Hasta la próxima semana vivíamos intrigados, corriendo con el objeto de ver el desenlace del episodio que había quedado. Oye, era muy inconcluso. caro el teatro, ir al teatro. No, era absolutamente posible. ¿Y era Digamos, masivo? La gente... yo te digo, en el barrio nuestro, en que yo digo que nadie era rico, pero nadie era verdaderamente pobre. Todos íbamos en patota al barrio. Eso sí, separados, hombres y mujeres. Cosa bastante estúpida, pero así era. Todos íbamos en grupos de 10, 12 juntos. Claro. Y era magnífico. El teatro era una entretención fundamental. Era imposible perderse una matiné el día domingo. Sí. Otra cosa que quiero que nos cuentes es acerca de la calle, de las cosas que se podían hacer en la calle, ¿no? Porque la calle también, digamos, era un espacio que uno del que podía hacer uso, que ahora se ha ido perdiendo con el tiempo. A mí me tocó en mi infancia un poco conocer esta calle de la que tú hablas, Claro. pero cuéntalo a nuestros auditores, ¿cómo era esta calle, no? ¿Qué cosas se podían hacer en la calle? La calle era francamente un lugar de encuentro, de socialización. Todo ocurría en la calle, porque hasta el año 40, se puede decir, la existencia de vehículos motorizados era mínima, insignificante, y no significaba No ningún era un peligro. riesgo, no era un peligro. En consecuencia, la calle era el lugar de esparcimiento de los viejos, por ejemplo. Era habitual en las tardes ver a las señoras que sacaban su silla afuera, Claro. tejiendo, conversando, se acercaba a otra vecina. Eso era muy común. La calle era el lugar de todos nuestros juegos. La Claro. pichanga de fútbol, Con la pelota con las de pelotas de acerrín trapo, que tú de ya acerrín, antes de la de cuero, eran habituales. Cuando llegó la primera pelota de cuero, muy pronto tuvimos que dejar de jugar en el barrio cuando rompimos los primeros vidrios de una ventana de un ¿Cuál habrá sido vecino. el primer vidrio roto por un pelotazo en Exactamente. Santiago? Así Mira. es. Y en consecuencia tuvimos que, por eso encontramos los potreros en la vía allá, que rumbo al Eso. Estadio Nacional. Allá tenían que ir a buscar los potreros. Sí. Pero eso cruzabas lejos. tú lo que es hoy día Bustamante o San Claro. Eugenio, todo el resto eran potreros, mientras se estaba construyendo. Ahí se acaba Santiago en esa parte. En esa parte, claro. Lo que hoy se llama Avenida Grecia se estaba abriendo para tener acceso al Estadio Nacional, Claro. que en ese tiempo se llamó Avenida Sur. Y tú cruzabas y eran potreros. Y eran potreros. Y nos poníamos a jugar allí las pichancas con la pelota de cuero. Es cierto que hubo una estación de tren, esto no aparece en tu libro, pero tengo la curiosidad, una estación de trenes que salía de Bustamante que llegaba hasta el cajón Sí. del Maipo. Por supuesto, es decir, a ver, había originalmente el trencito que era de trocha angosta, partía desde Plaza Baquedano, ¿Ya? en donde está situado hoy día más o menos la estatua de Manuel Rodríguez. Allí había una estación de ferrocarril con un perfil, parecía una miniatura de lo que es hoy la estación central. Ya. Es decir, un hangar a 2 aguas metálico. Desde allí partía un trencito que se iba por lo que hoy es el Parque Bustamante. Claro. Llegaba a San Eugenio y proseguía, como quien dice, paralelo a Vicuña Maquena hasta llegar a Puente Alto.
Mira. Y ahí en Puente Alto tú podías transbordar y con otro ferrocarril de trocha Llegar en costa hasta- seguías hasta San Alfonso. Oye, ¿tú hiciste ese viaje? ¿Tú hiciste ese viaje? Muchas veces, claro, porque además construí una casa para mi suegra en las vertientes Ya. y yo tenía que irme en tren, pero ya cuando se había eliminado la línea desde Plaza Baquedano hasta San Eugenio, para Ya. dar cabida a lo que es hoy el Parque Bustamante. Claro. De manera que yo tomaba el tren en San Eugenio, o sea, a la altura de Avenida Mata. Claro. Y de allí me iba hasta Puente Alto y allí me ¿Hacía bajaba combinación? en la estación La Obra, Ya. que era la que me permitía caminando llegar a las vertientes. Hicimos esta disquisición. Yo tenía esta duda, pero como nos fuimos a los Sí, peladeros, sí, sí, a los sí. potreros, ya hablamos de la calle. Y yo quisiera que nos contaras también acerca del Bikur Joilem, que entiendo que es la primera sinagoga que... Sí, Bikur Joilem, Joilem. así se me pronuncia. Cuéntanos, ¿qué es el Bikur Joilem? Bueno, lo que pasa es que el barrio, de alguna manera, el barrio de Avenida Mata, hasta la calle Serrano, podríamos decir, se constituyó en un núcleo importante de asentamiento de las inmigraciones judías, de Claro. familias judías que llegaron a Santiago. Y entonces eso reclamó el Bikur Joilem, la primera sinagoga que se construyó en Santiago y que está en pie. Todavía se puede ir a existe, ver. se puede ir a ver. En la Yo lo anoté, acera- es Avenida Mata 624. Sí, está cerca de la calle Víctor Manuel, que tiene un antejardín bastante grande y después el templo al fondo. Y bueno, mis padres no eran muy seguidores de la religión, pero el Yom Kippur, la celebración, el Día del Perdón, mi mamá ayunaba y permanecía todo el día allí en el Bikur Joilem y nosotros, de cabros chicos, la íbamos a buscar en la tarde cuando aparece la primera estrella y entonces nos íbamos de vuelta a la casa a comernos la comida del Bikur Joilem, que era riquísima con todo lo que preparaba mi mamá. Oye, hablando de esto, porque también leyendo tu libro me doy cuenta que el barrio Mata Portugal era un barrio con un fuerte acento de migración. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo convivían, no? Españoles con palestinos, con judíos, había estaban toda la raza ahí metida. ¿Cómo era la relación? Porque Yo no sé cuánto habrá cambiado el país, pero te digo con toda franqueza, yo nunca supe de algún acto de discriminación, tanto mis padres como nosotros. Era un barrio de integración total, absoluta, no había ningún problema. Efectivamente, el barrio, por haber tenido su desarrollo prácticamente a partir del comienzo del siglo XX, desde 1910 más bien en adelante, a raíz de las obras hechas por Vicuña Maquena, ¿no? claro, Bueno, fue un refugio de muchos exiliados que provenían de Europa por diferentes razones. El fin del Imperio Otomano, el fin también de la creación de Italia como país que generó muchos conflictos. Bueno, la Revolución Roja, Claro. bolchevique en 1917, y toda la situación de desestabilización que generó en Ucrania, Polonia, Claro. en muchos lugares, Provocó que que- empujaron a muchas familias, los pogroms que había en Europa. En consecuencia, hubo un flujo migratorio bastante importante a Chile, desde 1910, te diría, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Y el barrio Avenida Mata fue un lugar de recepción bien importante. claro. Y nosotros nos fuimos formados en esta convivencia étnica muy saludable. En mi juicio jamás tuvimos complejos ni conflictos de ninguna naturaleza Claro. con las familias turcas, como le decíamos a los sirios palestinos, nosotros, los judíos, los chilenos, los bachichas, como le decíamos a los italianos. Bachichas. Bachichas, sí. Don Giuseppe, que tenía el restaurante, el almacén de la esquina en Portugal con Avenida Mata, la esquina norponiente. Era una maravilla. Era un lugar espléndido. La convivencia con ese hombre no podía ser. Casi todo el mundo iba y compraba muy a menudo
sin pagar. Él tenía una libreta donde iba anotando. Donde iba fiando y Claro. Nunca supimos de alguien que tuviera que salir cascando, que lo estafara, muy excepcionalmente. de todas formas, Confianza total. claro. Igual hay que hacer la distinción de que eran esta migración de esta época, ¿no? Son sujetos que ya tienen oficios, profesiones, vienen formados, Claro, digamos, al país, ¿no? efectivamente, claro. Escapaban por la inestabilidad en sus países de origen, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Claro, y por eso podían instalarse acá con negocios y tenían Claro. una red de Exactamente. apoyo en muchos casos, Claro. que lamentablemente, si lo proyectamos a lo que está pasando ahora con la migración, Claro. en muchos casos muy difíciles para la gente que llega acá, porque obviamente no tienen una red de contactos, no tienen en muchos casos profesión Claro. conocida, es como... Lo otro, a mi juicio, impresionante era también la seguridad. O sea, no se nos ocurrían las situaciones que hoy día con tanta frecuencia se dan en este país. Por ejemplo, todas las noches nosotros dejábamos 2 botellas de leche vacía en la puerta de la calle, afuera, Claro. porque el El lechero lechero iba a pasar temprano. y pasaba entre 5 y 6 de la mañana, dejaba las botellas llenas y se llevaba las vacías. Claro. Y tú abrías la puerta a las 6, 7 de la mañana Y y ahí ahí estaba la estaban las leche. botellas sin que nadie se las Claro. llevara. O el suplementero que nos dejaba el Peneca todos los días sábado en la mañana, que era una pasión. Con mi hermana discutíamos quién iba primero a recogerlo. Lo dejaba en la calle y nosotros salíamos a abrir y lo recogíamos. Nunca se nos perdió una botella de leche, nunca desapareció un diario. No existía esta sensación de inseguridad, ¿no? Claro, efectivamente. Eso es tremendo. Mira, nos queda muy poco tiempo, pero yo de verdad quiero que a nuestros auditores les hablemos de otro gran arquitecto, que es el Luciano Kulczewski, ¿no? Y de esta Barrio Madrid, porque también aparece en tu libro y Sí. más o menos para que la gente oiga este nombre, este apellido. Yo sé que obviamente que los que saben de arquitectura y que les gusta el patrimonio lo conocen perfectamente, pero siempre se agradece, ¿no? Como que nos cuente un poquito acerca de este Barrio Madrid y de la figura de Kulczewski. Claro, al barrio Madrid, en el caso personalmente, solía ir ya un poco más crecidito, digamos, de 11 años, porque estaba pinchando con una amiga. Iba que vivía ahí. tenía intereses. Claro, en consecuencia, desde muy temprano admiramos esa arquitectura. O sea, sabiendo- convivían con esa Claro, arquitectura. que eran una línea bastante diferente de la que estamos habituados en el resto del barrio, porque tenían una elaboración más rica. Eran un poco la época del Art Deco, Claro. sobre todo toda la herrería era riquísima de forma y nosotros gozábamos mirando las rejas, parece increíble, y nos imaginábamos escenas de sensualidad porque estaban llenas de curvas que no era habitual. Cuando había una reja siempre tenía que ser recta hasta entonces, ¿no? El Art Deco es muy sexy. Claro. Y también los remates arriba en la antetecho eran muy singulares. ¿Y tú siendo niño te fijabas en esto? ¿Te llamaba la atención? Nos llamaba la atención, efectivamente, sin, debo reconocer, admirar propiamente tal. Claro, no tenía la herramienta, digamos, arquitectónica. Claro, sí. Pero gozábamos, o sería por la atracción que tenía por estas chicas, Se te mezclaban las dos. iba con más frecuencia a la que era probablemente habitual a Claro. ese barrio, sí. Recomendemos algún lugar para que la gente pueda conocer la arquitectura de este gran arquitecto. Luciano Bueno, Kulczewski. hay un edificio que es monumento nacional, que es el pasaje Liceo del Canto, que está ubicado en la acera sur de Avenida Mata, entre la calle Portugal y Cueva, se llama la calle siguiente, que tiene la singularidad de que tiene un pasaje con arquería hacia la Avenida Mata. Y en ese pasaje da lugar a locales comerciales, como era la ferretería, Claro. como te digo, la Sin Rival, que estaba allí. Pero la gran innovación que introdujo Ricardo Larraín, el arquitecto autor de esto, es que a través del pasaje se ingresaba
a los segundos pisos donde había vivienda. Es decir, fue el primer arquitecto en Chile que mezcló la posibilidad de un destino comercial con uno residencial, diferenciándolos claramente, y en una obra que entiendo que es de 1910 o por allí, muy singular. No está cuidada como se debiera. De hecho, algunos de los negocios que hay en el primer piso no son de muy buena... Claro, efectivamente, ha perdido la calidad comercial que tuvo en el tiempo que nosotros lo conocimos. Pero igual es un patrimonio importante en la ciudad y hay que conservarlo. Sí, obvio. Y hay que conocerlo también, como aprender. Efectivamente. Así que, Miguel, se nos acaba el tiempo. Yo me quedaría toda la mañana conversando contigo. Y yo creo que nuestros auditores también se quedarían toda la mañana escuchándote. Ojalá que nos reencontremos en un futuro, en otra edición de La Hora del Museo, para conversar quizás acerca de otro barrio de Santiago, acerca de la arquitectura, que son temas que pocas veces se toman en los medios de comunicación, ¿no? Y tener el privilegio de poder escucharte, obviamente que es positivo, yo creo, para todos. Muchas gracias, con mucho gusto. Los voy a dejar con la última canción de esta mañana. Nos vamos a ir con otro cover de Jorge González. Esto es Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto,
y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.